Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados que ha presentado Converge Technology Solution o CTS hace poco más de una semana. Resulta que los resultados han sido buenos, no muy buenos, pero ligeramente buenos, aunque es verdad que la compañía tiene una caída acumulada muy importante. Resulta que esto es debido a ciertos motivos y en este vídeo, aparte de comentarte la actualización de resultados de la compañía, también me gustaría explicarte un poco más o menos cómo va o hacia dónde va la dirección de la directiva con la nueva compañía, es decir, cómo se está reestructurando y cómo podría afectar esto a las estimaciones de la propia compañía. De entrada, por si no lo sabes, aquí por ejemplo en Google puedes ver el crecimiento de la compañía, por ejemplo, a lo largo de todo el año, que como ves lleva una caída bastante importante del 47%, a lo largo, si miramos de un año completo atrás, de un 59%, o incluso en el historial, aunque es verdad que ha tenido una caída fuerte desde los 12 dólares canadienses hasta prácticamente los 2,53 que está actualmente en el momento de la grabación de este vídeo, sí es verdad que desde los inicios de su salida a bolsa lleva una rentabilidad interesante para los accionistas del 163%, es decir, que a pesar de que la compañía, digamos que a partir de finales de 2021 prácticamente podemos decir que la compañía ha estado en caída libre, realmente desde sus inicios a bolsa ha aportado valor a los accionistas. ¿Qué es lo que pasa con esta compañía? Bien, pues que esta compañía, en este caso yo ya tengo vídeos subidos al canal, un primer análisis y valoración de la compañía y un segundo vídeo donde traje una actualización de la compañía, donde comentaba que esta compañía en primer lugar era una roll-up, es decir, una empresa que digamos que básicamente lo que hacía era crecer por adquisiciones, es decir, realmente tenía un crecimiento inorgánico, ¿vale? Es decir, a la hora de, o digamos la intención del equipo directivo era comprar otras empresas más baratas, integrarlas al modelo de negocio y por supuesto crear o tener un mayor crecimiento, por tanto se podría considerar una empresa de alto crecimiento, pero sin embargo ahora resulta que debido a ciertos problemas que han pasado por las cadenas de suministros que han comentado el equipo directivo y por supuesto también la reestructuración de la empresa, ya que el equipo directivo se quiere centrar más en el crecimiento orgánico que en el inorgánico. Es decir, esto lo quieren conseguir a base de coger todas esas adquisiciones e integrarlas, pero mejorarlas y además optimizarlas para que el crecimiento orgánico del conjunto o conglomerado de la empresa sea todavía mejor. Pues eso por supuesto lleva algún tiempo, pero digamos que eso podría a largo plazo que beneficiar la empresa. Recuerda, por ejemplo, que en bolsa una de las cosas interesantes que ven los inversores o que ven el mercado es que si por ejemplo una compañía tiene ingresos recurrentes y predecibles, normalmente termina pagando mayores múltiplos. Pero el problema es que en el caso de Converge, aparte de ciertas o malas decisiones que ha tomado el equipo directivo sobre cómo gestionar ciertos asuntos, es decir, tuvieron algún momento en el que querían o anunciaron que su intención era vender la compañía, también que su intención era ver cómo podían desbloquear el valor para los accionistas y estaban intentando estudiar las formas de que el mercado pagara o pusiera en valor la compañía y por supuesto digamos que en ese entonces no tomaron las decisiones del todo correctas. Por eso digamos que estamos aquí y este vídeo sirve a modo de ejemplo para explicar todo esto de forma un poco más resumida. Entonces, como digo siempre, estamos en el Investor Relation. Aquí por supuesto la compañía te ofrece también notas de prensa, presentación de resultados, etcétera, etcétera, donde realmente si quieres estudiar más o aprender más sobre el modelo de negocio de la empresa, que ya lo he explicado en el canal y que en esa parte digamos que no varía, es decir, es una empresa del sector IT que, como ya he comentado en el canal con otros análisis de otras compañías, realmente es un sector que tiene viento de cola, es decir, que se supone o se presupone que para los próximos años tendrán altas demandas y por tanto eso pueden canalizarlo o monetizarlo vía facturación o aumento de ingresos, ¿vale? Entonces es interesante que te leas por ejemplo la parte de presentaciones, pero digamos que yo en este caso voy a ir a puntos específicos. En este caso voy a aprovechar la presentación de resultados de la compañía a modo de nota de prensa, ¿vale? Con los puntos claves y también digamos que una noticia de la compañía que es la recompra de acciones. En este caso, por ejemplo, si entro aquí, puedes ver que en esta parte la compañía anuncia
que realmente inicia o anuncia la renovación de oferta de emisión de curso normal. Es decir, que básicamente lo que está haciendo es anunciar una recompra de acciones, recompra para la cancelación de esas acciones. Es un nuevo programa de recompras que se iniciará el 11 de agosto, como puedes ver aquí, y que durará un año. ¿Y qué es lo interesante de este programa de recompra de acciones? Pues que podrían llegar a recomprar hasta 19.427.000 acciones. Es decir, prácticamente, como puedes ver aquí, supondría aproximadamente el 10% de todas las acciones en circulación. Lo que quiere decir que, básicamente, si la compañía o el equipo directivo decide recomprar todas estas acciones y sobre todo a los precios actuales, podríamos estar hablando de que realmente la compañía ya de entrada podría tener un upside de más o menos ese 10%, sobre todo ahora incluso que la compañía está cotizando con mucho más descuento. Pero es que luego, si vamos a la parte, como te comentaba, de noticias, en este caso para ver los resultados del segundo trimestre de 2023, aquí podemos ver, a modo de resumen, que si bajamos un poquito, vemos los resultados de la compañía que, como te digo, a priori no son nada malos, ¿vale? Es decir, no son muy buenos, pero tampoco son malos. Aquí, por ejemplo, puedes ver que en cuanto a ventas brutas pasaron de 729 millones a 957 millones. En cuanto a ingresos pasaron de 515 a 665. Por supuesto, aquí también puedes ver la comparativa con el H1 de 2022, que también tanto en ventas brutas como en ingresos han crecido, también pasando de 1.400 millones a 1.900 y de 1.009 a 1.344, lo que quiere decir que, como ves, es un crecimiento importante. También en cuanto a beneficio bruto han pasado de 133 millones a 175 en el segundo trimestre de 2023, pero es que también en el H1 han pasado de 242 a 347, lo que, como ves, supone prácticamente un margen, más o menos un margen bruto del 25,8%, y como ves, han expandido los márgenes tanto en el H1 como también en el Q2 de 2023. Es decir, que todo esto de entrada es positivo. Quiere decir que la empresa está facturando más, tiene más ingresos, tiene más beneficio bruto, ¿vale? Y aumenta los márgenes sobre las ventas, ¿vale? Es decir, que la empresa está creciendo. Bien, ahora el tema es que en cuanto a EBITDA ajustado, ¿vale? Y a partir de aquí es donde ya digamos que viene la parte negativa que tendríamos que ajustar, ¿vale? Podemos encontrar que en EBITDA ajustado no han crecido tanto. De hecho, como puedes ver, en cuanto a margen, el margen se ha reducido, ¿vale? Han pasado de 39 millones a 41 millones, y a lo largo de todo el H1 de 2022 a 2023, digamos que han pasado de 68 millones a 82 millones, ¿vale? Que esto puede ser algo un poco más negativo. ¿Y eso al final en qué termina repercutiendo? Pues que en cuanto a beneficio neto han pasado de 11 millones positivos a 4 millones o 4,4, 4,5 si queremos redondear, negativos. Es decir, que a priori han presentado un beneficio neto negativo, lo que quiere decir que esto para el mercado lo ha percibido, o es una de las razones del por qué ha percibido esto, digamos, o estos resultados de forma negativa. Por supuesto, aquí nos dan de forma ajustada que no ha sido menos 4 millones, sino ha sido más 25, y ahora luego te explicaré por qué, ¿vale? Pero han pasado de 29 a 25, sí ha habido una caída, pero ha sido ligera. Y luego, en cuanto a Adjusted EPS, es decir, EPS ajustados, han pasado de 0,14 a 0,12, y en el H1 de 2022 al de 2023 prácticamente tienen los mismos EPS. Bien, lo primero que tienes que pensar antes de nada es, esta compañía, ¿por qué nos da el beneficio, o mejor dicho, el EBITDA ajustado, el beneficio ajustado y los EPS ajustados? Siempre que el equipo directivo nos da algo ajustado, debemos de corroborar que ese ajuste está bien hecho, porque en caso de que no sea así, tenemos que hacer nosotros nuestros propios ajustes. Bien, con esta compañía pasa una cosa. Como te comentaba, la compañía era una empresa roll-up que hacía adquisiciones. Por tanto, cuando una empresa hace adquisiciones, normalmente lo que aumenta son las depreciaciones y amortizaciones, y sobre todo amortizaciones por intangibles. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente cuando estamos hablando de una empresa del sector IT que compra otras empresas que, por ejemplo, pueden tener algún software, alguna licencia o alguna patente, digo, en este caso tanto de software o tecnológica, es decir, algún
digamos, producto o servicio que sea exclusivo, todo eso por supuesto da valor de marca, es decir, digamos que eso aumenta el valor por intangibles de la compañía. Bien, y además piensa que esas nuevas compañías, esas nuevas adquisiciones, también al haber hecho esas adquisiciones le pueden aplicar una depreciación, es decir, por haber hecho esa compra y todo lo que conlleva también incluyen depreciaciones. Pero eso, depreciaciones y amortizaciones, no son una salida de caja real, es decir, realmente es un apunte contable por el que digamos que la compañía se puede ir desgravando, por decirlo así, contablemente, ¿vale? Ese gasto poco a poco. Por ejemplo, y esto te lo explico a modo de resumen, si una compañía, por ejemplo, se gasta 1 millón en adquirir otra compañía, el millón se lo ha gastado ya, ¿vale? Es decir, imagínate que lo ha pagado de golpe, se lo ha gastado ya, pero luego esa adquisición, si por ejemplo tiene algo, digamos una ventaja de marca o algo por intangible, pues evidentemente aumenta los intangibles, es decir, las amortizaciones de la compañía. Y también, por supuesto, si ha comprado esa compañía que incluía algún edificio o alguna maquinaria o lo que sea, pues todo eso lo puede depreciar. Es decir, que a lo mejor dice, a lo largo de 10 años, digamos que eso o el valor de esas cosas, ¿vale?, de esos activos, irán o tenderán a cero. Pero realmente la compañía no está perdiendo ese capital, simplemente se lo está desgravando o descontando contablemente, ¿vale? Pero recuerda que no es una salida de caja. Lo que quiere decir que aquí, y esto es importante entenderlo, cuando utilizamos, por ejemplo, el PER con los beneficios o el beneficio neto, realmente debemos de vigilar esto, sobre todo en empresas que hacen adquisiciones, porque digamos que distorsiona mucho la parte de depreciación y amortización a la hora de obtener el beneficio neto, no es el beneficio real. Sin embargo, con esta compañía ocurre eso, como es una empresa que era de adquisiciones, pero ahora se están centrando en el crecimiento orgánico, si analizas esta compañía puedes ver que la compañía sí tiene la capacidad de generar free cash flow, es decir, o cash flow operativo, es decir, efectivo real para hacer operaciones, pero luego es verdad que en cuanto a beneficio neto siempre ha salido más negativo, precisamente por eso, por descontarse todas estas partes o partidas contables, ¿vale? Entonces, realmente, ya de entrada te digo que si esta empresa la valoramos por PER, puede salir penalizada. Podemos analizarla por PER, eso sí, teniendo en cuenta estos ajustes que te estoy mencionando. Y aquí de entrada voy a hacer un pequeño retroceso y simplemente voy a ir a la parte de presentación, ¿vale? No te quiero enseñar la presentación entera, por decirlo así, porque digamos que es bastante larga y si no el vídeo me queda muy largo, pero aquí, por ejemplo, que es interesante que te lo leas, aparte de que nos habla del mercado, el potencial de crecimiento que tiene, el backlog que tiene la compañía, como digo, esto es interesante, todo esto que te lo leas, pero aquí había un punto en concreto que quiero buscar para que veas que es interesante lo que más o menos pretende tener la compañía de aquí a largo plazo, y es, por ejemplo, nos explican los ajustes tanto de EBITDA, como te decía, como los ajustes también por EPS, es decir, cómo hacen esos ajustes, y efectivamente, como puedes ver aquí, por ejemplo, llegan a la Adjusted EBITDA pasando de un beneficio o net income negativo y pasan a un EBITDA ajustado, digamos que sumando todas estas partidas de aquí. Y como puedes ver, es verdad que hay que vigilar ciertas cosas para ver si estos ajustes son digamos sensatos o no. Por ejemplo, podríamos descontar la parte de Share-Based Compensation, pero claro, esto sería más real descontarlo cuando realmente se cobren o se paguen estas Share-Based Compensation o Stock Options al equipo directivo, ¿vale? Pero podríamos tenerlo en cuenta. Como vemos, no es una partida muy grande, pero aquí si ves, realmente la que más destaca, la partida más grande, es depreciación y amortización. Es decir, que realmente esa parte, como te digo, pasando del beneficio neto al EBITDA ajustado, realmente es lo que hace que engorde bastante, pero como te digo, realmente no es una salida de caja. Y de hecho aquí, incluso en cuanto a beneficio neto, como puedes ver, que es el real o es el gap, ¿vale? Y aquí vemos el ajustado,
fíjate que aquí nos vuelven a meter la amortización por intangibles, que son prácticamente 21 millones. Es decir, de los 26 millones de depreciación y amortización entero, de los 26, 21 son por intangibles, como puedes ver. Es decir, que realmente, como te digo, el hecho de haber hecho esas adquisiciones, ¿vale?, ha hecho que los intangibles de la compañía crezcan mucho, ya sea por patentes de software, por marca, ¿sabes?, por, digamos, sí, ventaja de marca, por esas licencias de software, etcétera, etcétera. Todo eso hace que la marca valga más y tú te lo puedes apuntar contablemente como que eso es un valor, ¿vale?, pero que no es, como digo, un descuento de flujo de efectivo, o digamos que no es una salida de caja real. Por tanto, realmente aquí, más o menos como nos hacen el ajuste, que más o menos podríamos darlo por bueno, porque ya ves que en cuanto a moneda extranjera le ha afectado negativamente, pero esto va variando, es decir, ahora le ha afectado negativamente, pero puede que en el futuro le afecte positivamente, por eso siempre hay que tener en cuenta en moneda constante. Luego también unos cargos especiales que, si miramos las notas de la compañía, esto hace referencia a adelantos que han tenido que hacer porque hay clientes que les están pagando más tarde, es decir, problemas en la cadena de suministro que te voy a explicar más adelante, ¿vale? Es decir, que esto también lo podemos tener en cuenta, porque que te paguen más tarde no quiere decir que no te vayan a pagar, simplemente que no has recibido ese capital todavía y no te lo has apuntado para este trimestre en concreto, ¿vale? Y en cuanto a amortizaciones por intangibles, como te digo, realmente no es una salida de caja, así que realmente, lejos de que la compañía haya generado esos 4,4 millones en beneficio neto de pérdidas, ¿vale?, realmente ha generado 25. Aún así, sigue siendo una caída, como ves, de EPS de 0,14 a 0,12, pero fíjate que también una cosa interesante que nos da la compañía de información es que realmente están o han recomprado acciones, han pasado de 215 millones a 208 millones, es decir, como ves, realmente la compañía ya tiene otras direcciones que por supuesto comentaré más adelante, pero digamos que los objetivos ahora de la empresa ya no es tanto hacer adquisiciones, sino realmente más, primero, por crecimiento orgánico, por recompra de acciones y pago de deuda, porque la compañía, por supuesto, ha tenido que emitir deuda para financiar las últimas adquisiciones que ha hecho, y con esto de los problemas de la cadena de suministro y aparte las dificultades macroeconómicas que han habido, pues la compañía ha tenido que emitir nueva deuda, ¿vale? Entonces la intención de la compañía es, como te digo, tanto crecimiento orgánico, pagar la deuda, crecimiento o, digamos, aportar valor a los accionistas recomprando también acciones y, por supuesto, evidentemente, en última instancia, hacer adquisiciones, pero sobre todo baratas. Ya no están tan centrados en comprar a cualquier precio, sino en intentar optimizarlas, pero antes integrar todas las que ya tienen. Entonces, bueno, esto te lo digo a modo de resumen para que tengas en cuenta que estamos hablando de un modelo de negocio diferente, es decir, realmente esta compañía la podríamos analizar de forma diferente, pero como te decía aquí a modo de resumen, ¿vale?, en cuanto a los puntos, por eso puedes ver aquí que a priori el mercado no se lo ha tomado bien, porque presentar los EPS peores o más bajos de lo que estimaba el mercado, pues eso implica que ya es un motivo adicional del por qué la compañía ha caído en bolsa a lo largo de todo el año, como puedes ver, que realmente ha tenido una caída bastante dura. Pero es que, para ser justos con la compañía, hay que entender que, primero, en este caso, y por eso esta compañía me sirve a modo de ejemplo perfecto, es una compañía que realmente se está estructurando, ¿vale? Por tanto, cuando hay esa reestructuración, aumenta mucho la incertidumbre del mercado, es decir, no sabe qué va a pasar. Por tanto, te bajan el múltiplo de cotización de la compañía, es decir, te bajan el precio porque no saben lo que va a pasar. Segundo, el equipo directivo no ha hecho no ha tomado unas buenas decisiones, precisamente porque cuando veían que la compañía ha estado bajando, de hecho es que no solo ha bajado desde 6, como puede ver aquí, en el último año o en lo que va de año, sino es que su precio máximo o el tope que llegó, digamos los máximos que llegó a marcar esta compañía, fueron más de 12 dólares canadienses, y es que desde entonces hasta 2 es una caída brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la compañía ha entendido que necesitaba desbloquear el valor de la empresa y por tanto tenía varias ideas. Una de ellas, por supuesto, era ofrecerse, por decirlo así, ofrecerse a que otra compañía pudiera comprarla, es decir, quería ser opada, ¿vale? En este caso,
digamos que la compañía, al anunciar eso y al haber emitido ciertas notas de prensa donde más o menos le daba esa intención al mercado de que quería ser comprada, y luego al final se arrepintieron unas notas de prensa más, o digamos posteriores, pues eso añadió más incertidumbre, porque ya digamos que los accionistas no sabían si el equipo directivo se iba a volcar con la reestructuración del modelo de negocio de la compañía o no. Es decir, no sabían si el equipo directivo estaba concentrado en hacer una buena gestión o una buena transición de la empresa para el nuevo modelo de negocio, es decir, una empresa del sector IT, pero en este caso por crecimiento orgánico, ¿vale? Y eso, evidentemente, tienes que reestructurar, tienes que optimizar todas las adquisiciones que tienes que optimizar, como digo, costes, tienes que incluir o integrar unas líneas o algunos segmentos de otras partes o de otras adquisiciones en la matriz, por decirlo así, en este caso CTS, ¿vale? Y por eso, digamos que todo eso que cuesta, pues le daba una mayor incertidumbre al mercado, porque no veían al equipo directivo con las cosas claras. Pero es que además de todo esto, digamos que hasta hace poco, digamos que no mandaban señales claras al mercado de cuáles eran las intenciones del equipo directivo de la empresa a largo plazo. Ahora sí es verdad que están anunciando recompra de acciones, ahora sí es verdad que quieren optimizar los costes y por supuesto aumentar el crecimiento orgánico, pero digamos que aún así el mercado ya digamos que se lo está creyendo menos. Además, ten en cuenta que estoy hablándote de una small cap, es decir, una empresa pequeña que, por ejemplo, si vamos aquí a ticker, puedes ver que en cuanto a capitalización tiene prácticamente o capitaliza a 518 millones, es decir, estoy hablándote de una empresa small cap, es decir, una empresa muy pequeña de 500 millones o incluso podríamos considerarla una micro cap, ¿vale? Y aquí es el otro problema que tiene, que es otra de las razones del por qué la compañía ha ido bajando tanto, es porque, como ves, prácticamente tiene el doble, ¿vale? Es decir, tiene un enterprise value del doble de la capitalización de mercado, es decir, prácticamente tiene otros 500 millones en deuda neta, es decir, que es una empresa muy endeudada y, como ya he explicado en el canal, como estamos en un entorno macroeconómico complicado con altos tipos de interés, significa que una compañía que tenga mucha deuda se tiene que financiar a un coste muy elevado. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están altos. Todo esto, como ves, son palancas negativas en este caso y no positivas, ¿vale? Y digamos que todo esto ha sido razones del por qué el mercado ha decidido bajar o caer la cotización de la compañía drásticamente, no solo en este último año, sino en los últimos años, ¿vale? Entonces, volviendo aquí a la presentación o nota de prensa de la compañía, aquí puntos clave, aquí como puedes ver, realmente los crecimientos, como te decía, han sido importantes, porque aquí en cuanto a venta bruta ha sido un crecimiento del 31%, también un 33% año tras año solo de la parte de servicios, y esto es importante porque también el equipo directivo en la conference call explica que realmente el crecimiento de la parte de servicios ha crecido, pero luego es la parte de productos, es decir, sobre todo la compañía cuando tiene la parte de hardware, ¿vale? La parte donde digamos que tiene clientes y les da hardware o les monta el hardware necesario, sobre todo por ejemplo en empresas o digamos clientes del sector educativo público, ¿vale? Que tiene algunos clientes que por supuesto este trimestre es el más flojo, pero que han dicho que el próximo trimestre en ese segmento será más fuerte, ¿vale? Pero digamos que, como ves, la parte de servicios crece, pero ya te adelanto yo que la parte de digamos productos en este caso ha decrecido, que como te digo lo dice en la conference call el equipo directivo. También por supuesto en cuanto a ganancias brutas han crecido un 32%, luego en cuanto a beneficio bruto orgánico han crecido un 2,5%, y como te decía la parte orgánica de la parte de servicios ha sido de un 14%, es decir, de forma orgánica han crecido la parte de servicios un 14% de ese 30 y pico que te enseñé antes, es decir que, como ves, la parte de servicios está muy bien posicionada. También en cuanto a EBITDA ajustado han crecido un 6%, y en cuanto a ingresos también han crecido un 29% con respecto al segundo trimestre de 2022. Aquí es interesante porque la acumulación de reservas, en este caso se refiere al backlog, ¿vale? Es decir, la cartera de pedido asciende más o menos a 447 millones, es decir que básicamente tienen una cartera de clientes que todavía no han sido atendidos de 447. Realmente, si esto lo ajustamos un poco más, porque
como te digo, tienen problemas con la cadena de suministros y hay clientes, que esto es una cosa que ha dicho el equipo directivo en la conference call y es importante que lo entiendas, hay clientes que venían de las adquisiciones, ¿vale? Y que normalmente esos clientes pagaban más tarde, ¿vale? Entonces, ahora mismo nos encontramos, como digo, en un entorno macroeconómico difícil donde a la empresa le han subido los costes y necesita optimizarlo para evidentemente obtener un mayor crecimiento orgánico, ¿vale? Pero es que esas adquisiciones o los clientes que eran de esas adquisiciones, pues resulta que terminaban pagando o no tenían limitaciones en el contrato a la hora de pagar más tarde. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ellos en la conference call han dicho que les han aumentado la demanda, es decir, están notando que realmente los clientes quieren seguir contratando los servicios de CTS, lo cual eso es bueno y da, digamos que una visibilidad de ingresos futuros para la compañía. Lo que pasa es que en la cadena de suministros, como te digo, recuerda, estoy hablando de la cadena de suministros como el working capital, que ya te lo he explicado en el canal y si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí, ¿vale? Pero en este caso es importante para saber realmente, digamos, cómo es toda esa rotación de inventarios, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Por supuesto, si tú tienes cuentas por cobrar, es decir, que te tienen que pagar a ti como empresa y te van pagando más tarde, pues tú tienes que adelantar capital y eso supone una salida de caja, pero realmente no es que estés perdiendo, simplemente estás posponiendo, digamos, esa entrada de capital. Tú tienes que poner o aportar al ciclo rotatorio de capital, es decir, al working capital, tienes que poner dinero, ¿vale? Hasta que luego, digamos, que te paguen la parte de los clientes, es decir, que las cuentas por cobrar te empiecen a entrar, pero que como te entran más tarde, pues por supuesto esto te afecta negativamente. Y recuerda que el working capital es importante calcularlo porque tal y como te enseño en el canal, al calcular el free cash flow, realmente lo que nos interesa es la variación de working capital. Si vamos a Ticker para ver cuál ha sido la variación de working capital que ha tenido la compañía, digamos que la plataforma nos los calcula en el apartado de Financial Cash Flow y aquí puedes ver efectivamente cómo está el cambio del net working capital, es decir, la variación de working capital. Aquí puedes ver como años anteriores realmente la variación de año a año no ha sido mucha, 7 millones, menos 5, más 1, más 6, más 7, pero llegamos a 2022 y han sido menos 77, es decir, que la variación de un año a otro ha sido menos 77 millones. ¿Esto qué implica? Pues que realmente en la cadena de suministros ha pasado algún problema. Como ya he explicado en el canal, con el working capital, realmente que es una forma interesante de ver si la compañía nos está engañando o no, pues es interesante ver si la compañía, por ejemplo, acumula inventario, que esto sería negativo para la empresa. Si, por ejemplo, a la hora de tener que pagar a los proveedores, pues les puedes pagar o les tienes que pagar antes o les puedes pagar más tarde. O por ejemplo para los acreedores o también para los clientes en este caso, pues digamos que si ellos te tienen que pagar o te pagan a ti más tarde, eso quiere decir que es negativo para la compañía, o tú tienes la capacidad de pedirles a esos clientes que te paguen antes. Y todo eso por supuesto financiaría la rotación de capital. ¿Qué es lo que está pasando con CTS? Pues bien, como ellos han explicado en la transcripts, es decir, en la conference call, realmente hay muchos clientes, como te comentaba antes, de adquisiciones que estaban acostumbrados a pagar más tarde y debido a que ahora estamos en un momento de incertidumbre, pues digamos que esos clientes han pasado a querer pagar todavía más tarde, pero eso sí, siguen necesitando o siguen contratando los servicios de CTS, ¿vale? O en este caso los servicios de la adquisición que ya está incluida en CTS. Y ahora, digamos que la intención del equipo directivo es renegociar con todos esos clientes para que evidentemente esos pagos no sean tan tardíos. Lo que quiere decir que esto solucionaría o solventaría un gran problema dentro de esta cadena de suministros. Y al la compañía poder tener la capacidad de captar ese capital de los clientes antes, entonces en vez de tener que endeudarse o aportar capital para el ciclo, es decir, para el working capital, la rotación de inventarios, ¿vale? Pues efectivamente ya los clientes financiarían una parte de esa rotación, ¿vale? Y por tanto esto sería positivo para la compañía, ya que digamos que se estabilizaría toda la cadena de suministros. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ya que como te decía, esto es otro apartado negativo que hace que la compañía, lejos de estar presentando buenos resultados, siempre parece que vaya presentando resultados malos
en comparación con el crecimiento de ingresos que está teniendo, precisamente porque los clientes le pagan más tarde. Luego la compañía también nos pone aquí unos puntos destacados del segundo trimestre de 2023, donde por ejemplo la junta directiva ha autorizado en el segundo trimestre un dividendo por acción del 0,01 de dólares canadienses, es decir, 1 céntimo de dólar canadiense por acción. Esto realmente no representa nada, pero digamos que es como intentar dar una señal al mercado de que a partir de ahora van a intentar pagar dividendos. Recuerda que el mercado percibe positivamente el pago de dividendos, aunque en mi opinión esto sería contraproducente porque, como te digo, también puede dar señales equivocadas de que el equipo directivo no está sabiendo gestionar correctamente, digamos, la empresa, es decir, intentar repartir dividendos para únicamente contentar al mercado, cuando lo interesante sería centrarse en repagar la deuda, centrarse en el crecimiento orgánico y centrarse en recomprar acciones, que ojo, estos puntos que te acabo de nombrar sí los ha mencionado el equipo directivo en la conference call y por supuesto esos sí son los puntos importantes, pero para mí este es un punto irrelevante. Luego también, como otro punto, es que dicen que compraron 4,28 millones de acciones durante el segundo trimestre, es decir, que han ido recomprando acciones, pero es que luego recuerda que como tercer punto, que es lo que te comenté antes, activaron un nuevo programa de recompra de acciones para recomprar 19 millones de acciones, 19,5 millones de acciones prácticamente, lo que quiere decir que a estos precios sería más o menos como recomprar el 10%. Y además aquí hay algunas frases de el equipo directivo, o más bien de el CEO de la compañía, donde realmente han visto que hay una fuerte demanda, un gran crecimiento en su sector. Como te decía, es un sector IT que tiene vientos de cola muy notorios, ¿vale? Y esto es positivo para el largo plazo, pero como te digo, el caso de esta empresa es de estudio, ¿vale? Porque como se están reestructurando, por eso hay tanta negatividad con esta empresa. Entonces, si vamos ahora a Ticker, ¿vale? Para hacer nuestras valoraciones o nuestras estimaciones, bien, lo primero debemos de entender que el equipo directivo en la parte de transcripción, ¿vale? Es importante, como ya te he explicado, que hay que leernos la conference call para ver los puntos más importantes. Y ahora te voy a sacar a continuación los puntos más relevantes que ha dicho el equipo directivo para que veas realmente cómo están planeando mejorar o también, por decirlo así, optimizar la compañía para, por supuesto, aumentar ese crecimiento orgánico. Como primer punto, aquí puedes ver a Shawn Main, que es el CEO de la compañía, donde realmente te habla tanto de los ingresos, de los márgenes, del crecimiento de la compañía. Una cosa interesante que ha visto es que ha visto fuertemente como la demanda de el sector pues está aumentando, y eso es muy positivo para la visibilidad de ingresos futuros de la compañía. También comenta, por supuesto, cosas como que están trabajando en la parte de inteligencia artificial, crecimiento en la nube, transformación digital, más, digamos, están haciendo software para distintos clientes. Es decir, todo esto, que te recomiendo que te lo leas, ¿vale? Es importante, pero aquí voy a destacarte un punto importante que está escondido, y es, con respecto al último trimestre, facturamos más del 85% de la cartera de pedidos, es decir, del backlog preexistente del primer trimestre durante el segundo trimestre. Es decir, que ya aquí te está diciendo que el 85% de lo que tenían de cartera de pedidos del primer trimestre lo han facturado en el segundo trimestre, ¿vale? Es decir, que realmente esa cartera de pedidos más o menos se ha hecho efectiva, el 85% de la cartera de pedidos se ha hecho efectiva en el segundo trimestre, es decir, la cartera de pedidos o backlog que tenían en el primer trimestre han conseguido completarlo o finalizarlo al 85%, es decir, que es una alta conversión o una, digamos, alta transformación o conversión de cartera de pedidos a clientes finales, ¿vale? Y eso es muy positivo. Aquí, según nuestros nuevos pedidos del segundo trimestre, nuestra cartera de pedidos era de 447 millones antes del tercer trimestre. Dado que los 192 millones de pedidos recibidos en el segundo trimestre también se facturaron en el segundo trimestre, generamos 560 millones de pedidos nuevos. Es decir, que realmente, aunque la cartera de pedidos que a ellas le aparecen para el tercer trimestre son de 447, realmente han sido de 560 porque han conseguido capitalizar o han
conseguido monetizar 192 millones. Por eso te digo que hay algunos clientes que pagan antes y hay otros que pagan más tarde. Y el problema que está teniendo esta compañía con el working capital, como te explicaba, es que muchos clientes lo que hacen es pagar más tarde. Pero por supuesto, como veremos ahora, realmente la intención del equipo directivo es renegociar los contratos para que terminen pagando antes. Luego lo que nos comenta el CFO, es decir, el director financiero, básicamente son los resultados que te he comentado previamente, por supuesto, explicando por qué los márgenes se han reducido, cómo han tenido que intentar optimizar los costes, pero como estamos en un entorno macroeconómico difícil, le han tenido que aumentar los costes y aún así, como están teniendo una fuerte demanda, han tenido que reestructurar a la plantilla, pero no demasiado, y precisamente por eso también le aumentan los costes, han tenido que aumentar los salarios de esos ingenieros y por supuesto también, además de todo eso, pues digamos que la financiación está más cara por la compañía y todo esto, es decir, toda esta parte que ya hemos comentado, pero aquí te he destacado otro punto importante que me parece relevante y es, la mayoría de estos ajustes son ajustes que no son efectivos, con la excepción de los intereses en efectivos y ciertos cargos especiales, lo que te comentaba antes, la parte ajustada. El gasto de depreciación y amortización para el trimestre fue de 26,9 millones, como te dije antes, un aumento de 9,7 millones año tras año, impulsado principalmente, y te lo está diciendo aquí claramente, por activos intangibles, es decir, por esas adquisiciones que habían hecho previamente y que eso evidentemente aumenta el valor en intangible por valor de marca, valor de reconocimiento, entre otras cosas, ¿vale? Pero eso no es una salida de caja real, ¿vale? Y por tanto piensa que cuando vas a pasar, por ejemplo, de EBITDA a beneficio neto, una cosa o un apartado que se tiene que descontar es depreciaciones y amortizaciones. Y si las amortizaciones están infladas, pues descuentas todavía más y al final te queda un beneficio neto mucho menor. Y aquí, por supuesto, como puedes ver, realmente aquí como explica, es eso, que como son por intangibles, pues es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de ajustarlo, ya sea por PER, en el caso de que quisiéramos hacer cálculo o un ajuste por PER, o mejor, como te decía antes, también podría ser por Free Cash Flow, aunque también esta compañía se podría calcular por EV/EBITDA. Y también otro punto a destacar son los cargos especiales para el trimestre, que fueron de 13,3 millones y aumentaron 7,7, es decir, que es una salvajada, pero lo interesante es que realmente, por eso te digo que hay que hacer esos ajustes, porque fueron, como te pone aquí, contraprestaciones contingentes, es decir, realmente fue por pagar indemnizaciones a algunos despidos o también tarifas relacionadas con las adquisiciones completadas, es decir, pagos que tenían que hacer con las adquisiciones, ya sea con acuerdos que habían llegado, de pagos que tenían que haber hecho a SEOs anteriores por acuerdos en esa adquisición, entre otras cosas, es decir, todas estas cosas son pagos de una vez o one time, es decir, no es una cosa recurrente, no es un gasto fijo que se vaya a hacer siempre. Y si por supuesto la compañía ha dejado de hacer adquisiciones y ahora se va a centrar en el crecimiento orgánico, podemos estimar que realmente estos 13,3 millones de cargos especiales realmente en los próximos trimestres o años se vayan reduciendo, ya que evidentemente digamos que esos pagos extras o exclusivos de cada año no se van a repercutir o no van a ser recurrentes año tras año. Aquí, por ejemplo, nos detalla los costes por indemnización, que fueron de 2,1 millones a lo largo de todo el trimestre, es decir, por despedir a plantilla, por ajustar esa plantilla, y también aproximadamente $800.000 por contraprestación contingente vinculada a empleo de las adquisiciones, ¿vale? A los servicios de empleo de las adquisiciones, es decir, cosas extras que han tenido que pagar, es decir, toda esta parte sería la parte o el apartado variable de esos cargos especiales que por supuesto desaparecerán en los próximos trimestres o años, y que por supuesto esto quiere decir que los costes o esos cargos especiales bajarán y por tanto hará que afecte menos o se optimicen los costes reales de la compañía y que terminen generando un mayor beneficio. El punto clave que te quería comentar está aquí. La generación de efectivo negativa este trimestre fue impulsada por el uso aproximadamente de 40 millones en capital de trabajo, es decir, en working capital, sin incluir impuestos sobre la renta. Este uso de efectivo en el capital de trabajo se debe principalmente a la lentitud del ciclo de pago de los clientes, finalización de ciertos proyectos de servicio con aplazamiento a los ingresos de facturación anticipada en años anteriores y compras de inventario.
es lo que te decía, tanto por la parte de compras de inventario, es decir, les cuesta o tienen problemas para tener el inventario suficiente, luego hay clientes que le pagan más tarde y por supuesto todo esto hace que el working capital y por tanto la variación de working capital de año a año pues se vea enormemente afectada y por tanto digamos que el equipo directivo o la empresa tenga que aportar capital para que el ciclo dinámico o ciclo de capital de trabajo, de working capital, pues evidentemente siga funcionando con normalidad. Recuerda que para el working capital las empresas que no tienen que aportar capital tienen una ventaja competitiva, como puede ser por ejemplo empresas que ya he analizado en el canal, como puede ser Microsoft o incluso también San Lorenzo. Recuerda que por ejemplo en el caso de San Lorenzo, que ya lo comenté en el canal y que te lo dejo por aquí, resulta que esa empresa tiene ventaja competitiva de que le pide al cliente parte para que vaya financiando poco a poco la construcción del barco que luego le va a vender al cliente, es decir, el cliente financia el coste del barco y eso es positivo para la empresa. En este caso, CTS tenía esa ventaja, ¿vale? Y como hacía adquisiciones no tenía tanto problema, pero ahora digamos que por esas nuevas adquisiciones que tienen a su vez clientes y que esos clientes tienen problemas por la situación macroeconómica en la que nos encontramos, pues esos clientes están decidiendo pagar más tarde y eso afecta, como te digo, negativamente a la compañía. Pero esto no va a ser eterno, porque por supuesto la compañía tiene un plan para cambiar esos contratos y para empezar a atraer a clientes que empiecen a pagar más pronto para que por supuesto su inversión o su crecimiento, el crecimiento orgánico de la empresa sea más predecible a largo plazo. Pero es que además piensa que otra cosa positiva que tiene la compañía, y por eso es interesante esta compañía saber cómo valorarla, resulta que la compañía durante el trimestre también gastó 2,1 millones de CAPEX. Realmente en cuanto a CAPEX, si lo comparamos con depreciación y amortización, realmente hay una enorme diferencia. Y recuerda, depreciación y amortización no es una salida de caja, el CAPEX sí. Y cuando el CAPEX es menor que la depreciación y amortización, lo normal, tal y como te he enseñado en el canal, es utilizar el método de valoración o el múltiplo EV Free Cash Flow o Price Free Cash Flow. En este caso porque no tienen que invertir tanto en el negocio para evidentemente que se mantenga de forma operativa, ¿vale? Que pueda seguir generando beneficios para los clientes y que se pueda seguir, digamos, produciendo, ¿vale? Entonces 2,1 millones frente a los 20 y pico millones de depreciación y amortización, pues hay una diferencia enorme. Aún así, aquí dicen, esperamos que nuestro CAPEX para el próximo trimestre, del tercer trimestre, sea significativamente mayor, ya que estamos invirtiendo en la construcción de otro centro de datos de Europa, es decir, que piensan expandirse, piensan invertir en el negocio. Piensa una cosa que he comentado ya en el canal. Una de las mejores asignaciones de capital que puede hacer el equipo directivo es reinvertir en la propia empresa si la empresa tiene crecimientos importantes y tiene ROICs elevados, ¿vale? En el caso de CTS es una empresa del sector IT que tiene ese potencial y si el equipo directivo está también pensando en reinvertir o expandir el negocio reinvirtiendo en más infraestructura, eso implica que el crecimiento orgánico futuro puede ser todavía mayor, ¿vale? Entonces, esto, lejos de todo lo negativo que estamos viendo de la empresa, nos está diciendo que realmente la compañía de aquí a largo plazo, aunque esta reestructuración pueda ser difícil, a largo plazo podamos estar hablando de una empresa con un gran potencial, digamos, de crecimiento, sobre todo orgánico. De hecho, nos dicen que esperan que nuestro CAPEX sea alrededor de entre 7 y 9 millones. Fíjate que sería pasar de 2,1 a 7 o 9. Es decir, parece que sería todavía un gasto mayor. Y esto, actualmente, recuerda, como estamos, digamos, en un momento macroeconómico difícil con tipos de interés alto, el mercado no se lo puede tomar bien o seguramente no se lo ha tomado bien, porque esto sería incrementar el gasto, incrementar la inversión y por tanto incrementar la deuda, ¿vale? Para poder financiar esta parte o este gasto en CAPEX. Pero ten en cuenta una cosa y te lo voy a enseñar luego, la compañía tiene muchísima capacidad para generar flujo de caja o cash flow operativo, lo que quiere decir que realmente con ese cash flow operativo o dinero efectivo para ser operativa, ¿vale? Pues efectivamente con todo eso ya puede reinvertir, ya puede recomprar acciones, ya puede hacer lo que sea, pero aunque salga negativo el beneficio neto, realmente esta compañía sí genera
efectivo, ¿vale? Y por tanto es una empresa que genera buen efectivo para poder permitirse seguir invirtiendo, repagar deuda, recomprar acciones o reinvertir en el negocio, que todo eso son palancas de crecimiento para que esta empresa pueda tener un gran potencial a largo plazo. Y como último punto que también te quiero comentar antes de pasar a la valoración, aquí el CFO comenta las perspectivas que va a tener para el tercer trimestre de 2023. En este caso dice o explica que es el más bajo de toda la temporada, es decir, que es normal que veamos caídas en este tercer trimestre. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía, si el mercado sigue negativo, la compañía podría bajar un poco más. Ya la compañía cotiza con muchísimo descuento, es decir, que básicamente está muy barata, ¿vale? Pero aún así podríamos esperar que bajara un poco más si es que cuando presenta estos resultados son ligeramente por debajo de las estimaciones que nos da el equipo directivo, en este caso el director financiero, ¿vale? Y como dice, al ser más bajas, que generalmente está por debajo del 10% con respecto al segundo trimestre. Es decir, que más o menos esperan que para el tercer trimestre sea un 10% menos que el segundo trimestre. O aquí también más o menos está detallando que, sin embargo, dada la sólida cartera de proyectos y la cartera de pedidos, es decir, los pedidos del segundo trimestre que pasarán a ser efectivas en el tercer trimestre, ¿vale? Nuestro impulso en ventas continuo, esperamos que las ventas brutas y ganancias brutas sean de solo entre el 5 y 10% inferiores. Es decir, ya nos están diciendo que esperan caer para el tercer trimestre, pero ojo, nos están explicando que es el trimestre más flojo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ya que es verdad que aunque este año es un año de transición complicado, realmente estamos viendo que la compañía tiene muchas palancas, y aunque es verdad que de aquí atrás no ha hecho las cosas del todo bien, el equipo directivo con ciertas decisiones, es verdad que ahora se están enfocando, como digo, en tanto recomprar acciones, y lo están demostrando, reinvertir en el negocio, también por supuesto dejar las adquisiciones de lado, el crecimiento inorgánico, y centrarse en el orgánico, es decir, tanto como decía yo, reinvirtiendo en el negocio y optimizando costes, haces que tu crecimiento orgánico se dispare y por tanto se aumenten los márgenes y tus beneficios, ¿vale? En este caso no beneficio neto, porque está distorsionado, digamos que por esas depreciaciones y sobre todo amortizaciones por intangibles, pero que aún así, digamos que eso a largo plazo haría que por supuesto los beneficios de la empresa, es decir, el free cash flow o flujo de caja, pues sea cada vez mayor, y por tanto estamos viendo que esta compañía tiene un enorme potencial a pesar de la transición que está teniendo, que es complicada, y que por supuesto por esta transición hay ciertos riesgos que también debemos valorar. Bien, una vez hemos hablado de la conference call y te he explicado más o menos la situación de la compañía, ahora vamos a ir a la pestaña, como ves, de valoración, donde te voy a enseñar los múltiplos de la compañía. Aquí puedes ver que por PER, ¿vale?, está cotizando a un múltiplo prácticamente ridículo, de 4 veces, ¿vale? Ten en cuenta que el PER, como te expliqué antes, no es, digamos, que el múltiplo más apropiado de la compañía, que por supuesto hay que hacer ciertos ajustes y que realmente con esos ajustes estaría incluso cotizando un poquito por debajo, ¿vale? Pero incluso, como puedes ver aquí, en el último año su media ha sido de 9 veces y la compañía está cotizando a 4,5, y en su histórico, ¿vale?, ha sido de 16. Ten en cuenta, y hay que ser justos, aquí en 2021, digamos que ha habido una especie de, o fue, digamos, por el exceso de demanda que ya te he contado en el canal, donde hemos visto muchas compañías, o el mercado mejor dicho, pagando múltiplos altísimos por empresas de mucho crecimiento, precisamente por eso, porque se veía que se habían recuperado tras la pandemia, había un exceso de demanda y por tanto digamos que estas compañías absorbieron gran parte de esos ingresos o beneficios, y por eso digamos que, para que te hagas una idea, por esta compañía se ha llegado a pagar 35 veces, o en el rango bajo de ese año 2021, digamos que en torno a las 25-26 veces. Esto no tiene sentido para una empresa small cap, como te he enseñado ya, de 518 millones, ¿vale? Sí tendría sentido a lo mejor para una empresa muy grande, para una empresa del tamaño a lo mejor de Microsoft, ¿vale? Si fuera un IT pero del tamaño de Microsoft, pues podría tener cierto sentido pagar 25 veces, 20-25 veces, pero para esta empresa no tiene sentido tener en cuenta estos múltiplos, ¿vale? Aún así, de modo histórico, podemos ver que esta compañía ha fluctuado bastante el múltiplo, pero para ser más o menos acordes a lo que realmente esta compañía podría tener de múltiplo medio, sí podría estar entre las 14 o 16 veces. Eso sí,
14 o 16 veces, teniendo en cuenta que la compañía termina de reestructurarse y efectivamente da esa visibilidad para, digamos, el mercado, es decir, da esa recurrencia de crecimiento orgánico, esa recurrencia de ingresos de aquí a los próximos años, ¿vale? Ahora mismo el mercado está pagando 4 veces y recuerda que por PER no sería lo más correcto, pero para que te hagas una idea, hay un gran potencial en el caso de que la compañía demuestre que efectivamente ese crecimiento orgánico es capaz de aumentarlo, es capaz de aumentar costes y que la cadena de suministros se solvente, ¿vale? Bien, en este caso, en vez de tener en cuenta, digamos que el PER, voy a tener en cuenta lo que se debería de tener, que es el flujo de caja libre, ¿vale? Aquí puedes ver cómo la compañía está cotizando del año que viene a 6 veces. Price Free Cash Flow en este caso, es decir, por flujo de caja libre, que es lo que habría que hacer o lo que habría que calcular esta empresa. Si vamos más o menos a la media, puede ver también que por supuesto en esta parte de 2021 ha estado distorsionado, pero que más o menos aquí ves que la media está en torno a 10 veces. Realmente te digo, en cuanto a Price Free Cash Flow o EV Free Cash Flow y PER, normalmente se suelen asignar los mismos múltiplos. Es decir, que si esperamos que cuando se recupere la compañía se pueda pagar o el mercado pague 14, 16 veces, lo normal es que también pueda pagar 14, 16 veces por EV Free Cash Flow. Aún así, digamos que no voy a tenerlo en cuenta, sino voy a tener más en cuenta esas 10 veces, que me parece razonable e incluso muy conservador para esta empresa. Entonces, en este caso, vamos a ir a la parte de estimaciones, ¿vale? Para ver realmente lo que estiman los analistas. Y como ves, en cuanto al crecimiento, fíjate, te hablaba de que esta compañía era una roll-up con crecimientos grandísimos, y aquí lo ves demostrado cómo tenía crecimiento del 49%, 37%, 61%, 65%, es decir, crecimientos en ingresos brutales, y ha pasado a el 4,9%, que es lo que se espera en 2023, y luego los analistas estiman del 5, del 3, del 6, del 13. Te digo yo que realmente esto se quedaría, digamos, de forma conservadora si y siempre, digamos, como condicional, siempre y cuando, digamos, que el equipo directivo cumpla lo que está haciendo, es decir, que consiga optimizar los costes de la compañía y que aumente el crecimiento orgánico, reinvirtiendo, como está haciendo y como te he demostrado, en el propio negocio. Lo que seguramente más o menos el equipo ya ha dicho, que la intención es tener un crecimiento orgánico de doble dígito, es decir, de en torno al 10-12% orgánico, y luego aparte, por supuesto, le tendríamos que sumar dividendo, que es simbólico, ¿vale? Que no es nada, pero luego tienes la parte de recompra. Recuerda que con la parte de recompra, solo con ese nuevo programa ya es un 10% adicional de upside que tendría la compañía, y luego aparte también, pues lo que te digo, futuras reinversiones en el negocio o futuras adquisiciones, que aunque esté como último punto, también no lo han descartado en caso de ver alguna adquisición muy barata, ¿vale? Entonces, esto, digamos que se podría quedar de forma conservadora, pero aún así voy a tenerlo en cuenta. Fíjate que crecimiento del 4 o 5% en cuanto a EBITDA, si optimizan costes, ya son crecimientos del 9, del 3, del 13, y aquí ponen también del 65, es decir, que esperan crecimientos mayores, porque al optimizar esos costes y si la cadena de suministros se normaliza, pues evidentemente entraría todavía más capital y por tanto tendría la compañía un mayor crecimiento. No tendría que aportar y no tendría que descontarse toda esa parte de intangibles, y por supuesto, al tener ese mayor crecimiento, el mercado podría valorar mejor esta compañía. Y es que si vamos al beneficio neto, aquí, en este caso, ves cómo pasar de 106 millones prácticamente hasta 2025, según los analistas, no recuperarían el beneficio neto, pero fíjate que en cuanto a EPS, porque el equipo directivo ya ha dicho que va a recomprar acciones si siguen baratos, fíjate cómo sí seguirían subiendo, es decir, que aun generando menos beneficio neto, como recomprarían acciones, entonces al final los EPS, que es lo que hace que el mercado pague un mayor múltiplo por la compañía, pues crecerían. Entonces, incluso por PER, si te fijas, si calculamos, por ejemplo, estos 0,71 a 2026, como puedes ver, si estimamos por PER, que te vuelvo y te repito que no es el múltiplo correcto, ¿vale? Pero si cojo la calculadora y tenemos en cuenta, aquí en este caso, recuerda que eran 4,5 veces, 4,5 veces que estaba actualmente, y lo multiplicamos en este caso por los 0,71, llegaríamos a un precio objetivo de 3,19. 3,19 por PER, que está distorsionado.
¿vale? Y a tan solo 2 años o 3 años, mejor dicho, si vamos a 2026, ¿vale? Es decir, está la compañía en 2,50 y 3, ¿vale? Y sería a 3,19. Ahora, el tema es que esto no es real porque incluso aunque los EPS hayan aumentado, como te digo, sigue estando distorsionado. Entonces, incluso distorsionado, vemos que ganaríamos dinero manteniendo el múltiplo actual de 4,5 veces. Por supuesto, si en vez de mantener el múltiplo de aquí, digamos que a 3 años ya se solventa la cadena de suministros, ya digamos que esa parte de amortización se normaliza o normalizamos o ajustamos esa partida, pues por supuesto el mercado podría pagar, como te dije, 14-16 veces. No voy a tener ni siquiera en cuenta esas 14-16 veces, voy a tener en cuenta 10 veces, que es muy ligeramente por debajo de lo que debería de cotizar, pero también es verdad que hay que ser razonable y hay que pensar, si esta compañía es pequeña, es una small cap y todavía no hay fondos de inversión que puedan comprarla, en caso de que se vuelva interesante, tendría que pasar a ser una mid cap o una big cap para que evidentemente haya más inversores o más fondos de inversión o más institucionales que estén interesados por esta compañía y suban el múltiplo, ¿vale? Entonces, en este caso yo no voy a tener en cuenta ni 14 ni 16, como son solo 3 años de expectativas, sí más o menos yo creo que se podría pagar por esta compañía, por PER, 8 veces de aquí a los próximos 3 años. Entonces, si multiplico esas 8 por, en este caso, los 0,71, perdón, llegamos a que la compañía realmente ya podría valer 5,68. 5,68 es más del doble, o prácticamente el doble, bueno sí, de hecho es más del doble porque está cotizando, no lo ves por la cámara, pero a 2,53, te lo enseño aquí para que veas en el gráfico, 2,53 en el momento de la grabación de este vídeo, y por supuesto llegar a 5,68 ya sería más del doble en 3 años, y solamente pagando 8 veces, que es un múltiplo razonable y de aquí a 3 años. Más o menos en ese plazo, la pregunta es, ¿crees que la compañía más o menos de aquí a 3 años podría solventar esos problemas de cadena de suministros y al mismo tiempo optimizar costes, aumentar el crecimiento orgánico, etcétera, etcétera? Hombre, ahí ya está en la subjetividad de cada inversor. Bien, yo simplemente te estoy mostrando esto no para que compres la compañía, sino para que veas el posible potencial que puede tener esta compañía y lo barata que está y digamos todo lo que la está llegando a castigar la compañía o el mercado, mejor dicho, a la compañía en estos momentos. Pero es que, como te digo, lo apropiado no sería ni siquiera calcularlo por PER, sino en este caso sería por Free Cash Flow. Fíjate que si voy aquí a la parte de Free Cash Flow, ¿vale? En este caso ves que en cuanto a EPS llega a 0,71, pero en cuanto a flujo de caja libre, fíjate que en 2023 esperan 57 millones, en 2024 esperan 115 millones, 155 millones en 2025, 179 en 2026 y 318 en 2027. Y te preguntarás, ¿pero cómo es posible que una empresa que no va a generar o que prácticamente el crecimiento de EPS o beneficio neto sea muy corto, ¿vale? En cuanto a flujo o Free Cash Flow sea un crecimiento muchísimo más grande? Pues lo que te comentaba antes, que precisamente el Free Cash Flow es por lo que hay que calcular esta compañía. En este caso, fíjate una cosa que te voy a decir. Ahora mismo, sin ponerte un precio objetivo, quiero saber a qué múltiplo estaría comprando la compañía ahora mismo. Bien, si la compañía, y esto es un ejercicio que puedes hacer para practicar, la compañía ahora mismo, si me voy aquí a descripción general y tengo en cuenta el Enterprise Value, es decir, 948 millones, es decir, quiero tener en cuenta a la empresa con deuda para castigarla, 948 millones, ¿vale? Ten en cuenta eso, 948, me voy a la calculadora y pongo aquí 948, ¿vale? Millones, y aquí en este caso, en cuanto a Free Cash Flow, nos dice que la compañía va a generar 57 millones para 2023, ¿vale? Entonces lo divido entre los 57 millones y realmente la compañía estaría cotizando a un EV Free Cash Flow, que no Price Free Cash Flow, un EV Free Cash Flow de 16 veces. 16 veces, si te fijas, no es lo mismo que, por ejemplo, lo que nos aparece o lo que nos da Ticker, que es de 6 veces, es casi la mitad. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de capitalización de mercado, Price Free Cash Flow, es decir, no está teniendo en cuenta la deuda. Yo sí la quiero tener en cuenta, lo que implica que a priori parece que yo estaría pagando ahora mismo un múltiplo más caro por esta compañía. Pero lo interesante no es eso.
Lo interesante es que en este caso, si te vuelvo a hacer el cálculo y cojo esos 948 millones de Enterprise Value actuales y me voy a futuro, pero no mucho, es decir, no me voy a un futuro muy lejano como puede ser 2027, no, sino vamos a ir a 2025, que incluso podríamos estimar que aunque no lo consigan 2025, sino estos 155 millones los consigan 2026, da igual, 2025 o 2026, pero fíjate que estos 948 millones, si los divido entre estos 155, ya la compañía estaría cotizando a 6 veces de 2025, ¿vale? O de 2026. Pero ahora lo interesante es que si nos vamos a más largo plazo, esos 948 millones y lo dividimos entre los 318 millones que esperan los analistas que consigan, estaríamos comprando la empresa por EV, Free Cash Flow de 3 veces. Quiero que más o menos entiendas lo que implica esto. Comprar una empresa a 3 veces, esto básicamente es, cogemos 100, lo dividimos entre 3 y aquí tienes un 33% de yield Free Cash Flow. Es decir, una rentabilidad teórica del 33% si conseguimos aguantar la compañía de aquí a 2027. ¿Cuál es la mentalidad que deberías de tener para este tipo de compañía? Bien, como vas a entender más o menos, o como yo te he intentado explicar en el canal, normalmente cuando el mercado o donde el mercado tiene mayores ineficiencias es donde realmente está ocurriendo algo. A veces está ocurriendo algo que no entiende el mercado y otras veces está ocurriendo algo que sí entiende el mercado y el mercado de forma justificada baja el múltiplo de la compañía o hace caer la cotización de la compañía. Aquí lo que debemos de pensar es, primero, la compañía CTS tendrá la capacidad de reestructurar el negocio y convertirla en una compañía de un crecimiento orgánico de doble dígito y al mismo tiempo de reinvertir en la empresa para seguir mejorando ese crecimiento orgánico, darle una visibilidad al mercado y al mismo tiempo acordar con los clientes que le paguen de forma adelantada y no tan tarde para que no se vea afectada esa cadena de suministros, ¿vale? Pues ahí es donde está, digamos que la visión subjetiva de cada uno. En este caso, yo lo único que te estoy exponiendo es que si compráramos, que no te estoy diciendo que sea una recomendación de compra, pero que si compráramos esta compañía a $2.53 canadienses ahora mismo, estaríamos comprando una empresa que a partir de 2027 o a partir de, da igual que sea 2027, o desde que llegue a generar esos 300 millones y digamos que esta compañía sí genera flujo de caja efectivo, porque si miras, digamos que los annual report de la compañía en cuanto a cash flow operativo genera mucho más. De hecho, no tienes nada más que hacer que ir aquí a finanzas, ¿vale? E ir a la parte de estados de flujo de efectivo y ves aquí como la parte de efectivo en operaciones, es decir, cash flow operativo para hacer, digamos, operaciones, pues ves cómo ha ido creciendo, ha pasado de 5 millones a 41 millones, mientras que si lo comparamos en este caso con el beneficio neto, fíjate que hasta 2020 daba pérdidas, es decir, una compañía que daba pérdidas en 2020 hasta 2020 en ingresos, en beneficio neto, por eso que te estaba explicando de depreciaciones y amortizaciones por intangibles, por eso es importante que entiendas el modelo de negocio, pues realmente la empresa no estaba teniendo pérdidas, la empresa estaba teniendo ganancias y cada vez crecía más, es decir, que el flujo de efectivo, en este caso no el free cash flow, pero sí el cash flow, ¿vale? Estaba creciendo y ha llegado hasta 2021 87 millones y luego en 2022, que ha bajado un poco por, digamos, esa normalización en la demanda, ¿vale? No solo por el sector IT, sino por todo lo que te expliqué, ¿vale? Pues se presupone que el cash flow siga creciendo y si el cash flow sigue creciendo, por supuesto el free cash flow seguirá creciendo, porque también una forma básica o simplista de calcular el free cash flow es coger el cash flow operativo y restarle el capital expenditure, es decir, el CAPEX, sobre todo el de mantenimiento, aunque hay algunos que restan el total, pero solamente con eso, si el cash flow operativo sigue creciendo, pues por supuesto, si la compañía mantiene o aumenta ligeramente el, digamos, CAPEX, pues realmente el free cash flow final será cada vez mayor. Eso quiere decir que realmente la compañía sí está generando efectivo, pero como te digo, es una empresa pequeña, es una small cap canadiense, es decir, de un mercado no principal como el estadounidense, sino de uno secundario, y además existe mucha negatividad por
digamos que la gestión o las malas decisiones del equipo directivo a la hora de promocionarse o de intentar sacar valor a la compañía, por supuesto de esa reestructuración, ese cambio real de una empresa roll-up a una empresa de crecimiento orgánico, y también por supuesto estos problemas actuales tanto por financiación, porque tiene una alta deuda y hay altos tipos de interés, como también por supuesto, digamos, lo que te explicaba, cadena de suministros, y que eso da mucha incertidumbre para el mercado. Todo eso hace que la compañía actualmente ahora esté cotizando, como te decía, a 4,5 veces PER, o si ajustamos por Free Cash Flow y por lo que podría llegar a generar la compañía por Free Cash Flow, realmente estaríamos hablando de que la compañía realmente por Free Cash Flow, que genera mucho más, debería de valer mucho más. Y de hecho, para también enseñarte cómo hacer el cálculo, ¿vale? Ten en cuenta que en este caso debemos de escoger tanto en la parte de valoración o estimaciones el Free Cash Flow futuro. Si por ejemplo quisiéramos tener en cuenta ese Free Cash Flow de 318 millones, ¿vale? Y lo multiplicamos, en este caso, ten en cuenta que, como te he dicho, ahora se está pagando 16 veces el precio de ahora por supuestamente lo que va a presentar, ¿vale? De Free Cash Flow para este año 2023, como te calculé antes, ¿vale? Que serían los 900 y pico millones de Enterprise Value dividido entre 57 millones de Free Cash Flow. 15, 16 veces. Si mantenemos ese múltiplo, no, sino incluso voy a bajar ese múltiplo y en vez de poner o asignarte ese mismo o esas mismas 15 veces, voy a tener en cuenta que estos 318 se van a multiplicar por 12 veces EV Free Cash Flow, ¿vale? En este caso vamos a la calculadora y tenemos en cuenta esos 318 por, en este caso, 12 veces, no 15 ni 16, que sería a lo que está ahora, y ya has visto que el mercado ha estado dispuesto a pagar más, y cuanto más grande sea la compañía, siempre y cuando haga las cosas bien, por supuesto, pues el mercado podría pagar mayores múltiplos. Pero yo creo que 12 veces sería muy conservador y razonable para, digamos, una estimación de esta empresa. Podríamos estar hablando de que la compañía conseguiría unos 3.816 de Enterprise Value, ¿vale? Y esto quiero que lo tengas en cuenta. Aquí ves que el Enterprise Value actual es de 948, es decir, prácticamente multiplicaríamos por 3. ¿Cómo lo sabemos? Básicamente por la diferencia que hay entre el Enterprise Value actual y el Enterprise Value futuro. Pero si no lo ves así, también podemos pasarlo a precio objetivo. ¿Cómo? Dividiéndolo entre las acciones en circulación. Que aquí incluso podríamos plantear varios escenarios. Un escenario conservador donde de aquí a los próximos años no recompra ninguna acción, ¿vale? Aunque ya has visto cómo el equipo directivo ha presentado un programa de recompra de 19 millones de acciones, es decir, que quiere decir que sí están por la labor de aportar valor al accionista recomprando parte de la compañía cuando sobre todo está barata, pero aún así vamos a tener en cuenta que no recompra, es decir, que las acciones promedio que hay aquí, las acciones diluidas, se mantendrán en este caso de aquí a lo que estábamos calculando que era a 2027, estos 211 millones. Pues si dividimos este Enterprise Value entre los 211 millones, llegamos a un precio objetivo de 18. Y tú dirás, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Vale? Porque, claro, es que estás teniendo en cuenta que la compañía sea capaz de generar 300 y pico millones, recuerda que te estoy diciendo una estimación a, en este caso, 2027, es decir, que quedan varios años, 23, 24, 25, 26, 27, 4 años, y si tenemos en cuenta, digamos que 2023, pues 4 años y medio, ¿vale? La compañía, si llega a generar esos 300 millones, pues eso quiere decir que la compañía prácticamente podría tener un valor de 18 dólares canadienses por acción, sin recomprar acciones. Ahora bien, que esto te parece un poco disparatado, ¿vale? Pues vamos a tener en cuenta incluso no los 318 a 2027, sino que para 2027 va a generar estos 155, que es lo que vimos antes,
con el PER, pero ahora te lo voy a enseñar con el Free Cash Flow para que veas la diferencia. En este caso, estos 155 millones lo multiplicamos, recuerda que por 12 veces, ni siquiera estoy teniendo en cuenta las 15, 16 veces que se podría pagar por esta compañía de aquí a 4 o 5 años, ¿vale? Lo multiplicamos por 12 veces, esto sería 1860 de Enterprise Value. Recuerda que eran 900 y pico, prácticamente ya estamos hablando del doble. Doblar a prácticamente, en este caso, a 2026, a 3 años. ¿Vale? 24, 25 y 26. Si quieres tener en cuenta el 2023, pues 3 años y medio. Sería doblar nuestra inversión a 3 años. O triplicar a 4 años y medio o 5 años. Fíjate tú cómo ha sido la diferencia. De hecho, si esto lo dividimos, como te expliqué antes, por los 211 millones de acciones en circulación, es decir, que la compañía no va a recomprar más acciones en los próximos años, llegaríamos a un precio objetivo de 8,8. La compañía está, como te digo, a 2,5. Es decir, realmente esta empresa está muy barata. Pero también te digo otra cosa, y aquí es donde debemos de hacer la reflexión cada uno, ¿vale? Y no guiarte por lo que yo te pueda decir o lo que te diga cualquiera. ¿La compañía está barata? Sí. ¿El mercado tiene justificación de por qué ha pagado múltiplos tan bajos y está justificado que haya caído o, digamos, que haya ocasionado que la caída de la compañía baje de 12 a 2 y pico? Sí. ¿Por qué? Porque la compañía a 12 era una empresa de crecimiento, de alto crecimiento, como te enseñé aquí, puedes verlo en la parte de ingresos, como la empresa crecía 49, 37, 61, es decir, era una empresa de alto crecimiento y ha pasado a ser una empresa de crecimiento orgánico, digamos, moderado. Aún así, ten en cuenta que, como te decía, las estimaciones de analistas están siendo conservadoras, porque ellos están dando por hecho que la empresa va a crecer un 5%, cuando el equipo directivo la intención es que sea de doble dígito. Ojo, todo esto que estoy diciendo son hipótesis y, por supuesto, si no se cumplen las expectativas o los guidance que nos da el equipo directivo, pues por supuesto obtendremos un precio objetivo diferente. Pero teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta el precio actual al que cotiza la compañía, 2,53, que estaba cotizando a 4,5 veces PER, o si ajustamos el EV Free Cash Flow y no el Price Free Cash Flow, ¿vale? Es decir, tenemos en cuenta la deuda, sí, la compañía estaría cotizando a 16 veces, pero si esperamos varios años, simplemente hay que tener paciencia y verificar que la compañía efectivamente tiene la capacidad de reestructurar bien el negocio. Y parece ser que, aunque el equipo directivo haya tomado malas decisiones, digamos, más en formato de marketing, es decir, a la hora de promocionar la compañía o publicitarla para sacar el valor de la compañía digamos, a relucir en el mercado, digamos que esa parte no la han tenido tan buena, pero sin embargo sí han sabido gestionar la compañía y sí han demostrado que han tenido crecimiento incluso en momentos de incertidumbre como el actual. Como vimos antes, crecimientos en ingresos, en ventas brutas, en todo eso, en beneficio o, digamos, EBITDA ajustado, etcétera, etcétera. Y en Free Cash Flow también, por supuesto. Si miras las presentaciones de la compañía, también verás como en cuanto en Cash Flow operativo también han ido creciendo. Lo que quiere decir que al final el equipo directivo sí está haciendo las cosas bien. Simplemente con presuponer que sigan haciendo las cosas así, es normal que esta compañía valga más. Y es que ahora mismo el punto de partida de esta compañía es muy bajo. Es decir, el riesgo, aunque está, porque es decir, se tiene que verificar la reestructuración y el riesgo existe, ¿vale? Pero el riesgo es bajo porque partimos de un punto de partida muy bajo. Compramos una compañía con mucho descuento, muchísimo descuento. Y lo único que hay que hacer es esperar. Y si efectivamente la compañía tiene la capacidad de tener esos crecimientos o incluso menos, como hemos visto, es decir, ni siquiera llegar a 300 millones, sino simplemente con llegar a la mitad, 150 millones, que desde lo que se estima para este año 50 millones a 150 solo son 100 millones, que podría tardar perfectamente, en vez de 1 o 2 años, se podría alargar un poco más. Bueno, podría llegar a 3, 4 o incluso 5 años, pero estaríamos hablando de doblar igualmente. Y aún así ten en cuenta que ni estoy teniendo, digamos, en consideración la recompra de acciones que pueda hacer el equipo directivo, que afectaría también al Free Cash Flow por acción, ¿vale? Es decir, en este caso también afecta al Free Cash Flow por acción si queremos calcularlo de esa manera, o también, por supuesto,
al crecimiento o la inversión que haga el equipo directivo para mejorar su crecimiento orgánico, optimización y todo esto. Es decir, todo eso son palancas que incluso harían que el mercado tarde o temprano pudiera pagar mejores múltiplos. Y es que es muy fácil que para este tipo de compañías el mercado termine haciendo un re-rate simplemente con que las cosas o durante los próximos trimestres vayan demostrando que es una empresa predecible en cuanto a crecimiento orgánico, tal y como el equipo directivo más o menos tiene la intención de reestructurar el negocio. Así que nada, esto ha sido todo sobre la actualización de CTS y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.